Médica en este martes de luto para la sociedad dominicana, en donde estamos compartiendo con ustedes algunas informaciones de todo lo que está aconteciendo con la tragedia que ocurrió anoche con el derrumbe de la discoteca Jet Set, de ese ícono de la capital dominicana y de la sociedad dominicana. Y entonces estamos hoy aquí con mucha tristeza, dando y acompañando el proceso e informando con información precisa de todo lo que ha ocurrido y lo que seguirá ocurriendo en las próximas horas. Así es. Tenemos vía telefónica a uno de nuestros colaboradores en tema de emergencia, el doctor Franklin Gómez, emergenciólogo. Aquí en programas anteriores hemos hablado de la importancia de poder capacitar en tema de primeros auxilios a la población y en situaciones como estas es cuando nos damos cuenta de lo importante que es poder tener una población instruida y que pueda dar esa respuesta como persona que está en el momento, en la situación de emergencia y trágica mientras puede llegar un personal de salud. Así que vamos a abordar esta parte con el doctor Franklin Gómez. Buenos días, doctor. Gracias por aceptar nuestra llamada. Buen día, buenos días, Liz Alcedo. Buenos días a todo el elenco y a los radio oyentes de su programa. Estamos a sus órdenes. Doctor, pues vemos que cuando se dan situaciones como estas, en donde hay muchas víctimas, en donde quizás la gente no sabe qué hacer, cómo responder, muchas veces lo que las personas hacen es sacar un teléfono y comenzar a grabar toda la escena trágica. Y es importante que nosotros podamos primero hacer el llamado a la gente de abandonar estas prácticas y segundo, la importancia de nosotros poder tener capacitación en primeros auxilios para la población en general y que de alguna forma tengamos un primer respondiente que tenga la capacidad de brindar esa ayuda mientras llega un personal médico que pueda ya entonces dar una atención profesional a las víctimas en situaciones trágicas como estas. Sí, mira, Liz, lo primero es que deben haber sistemas para manejar el trauma, sistemas de manejo de trauma. Son situaciones prácticamente bien dramáticas, el colapso de una edificación, de un techo, de un área de una edificación, Ujú. con una alta incidencia de mortalidad por trauma craneoencefálico y demás. Eso lo entendemos, pero después viene lo que se conoce en el área de riesgo, de gestión de riesgo, como el segundo desastre. ¿Qué es el segundo desastre? El caos que generan las personas y las propias instituciones de emergencia cuando no tienen un protocolo bien establecido de qué es lo que deben hacer, cómo organizarse y cómo proceder. Los perimetrajes se irrespetan, no hay voces identificadas como mando, como jefe de mando o puesto de mando. Se vuelve un caos y las personas entonces hacen lo que ustedes nos dicen, comienzan a grabar, comienzan a firmar, las propias instituciones los propios miembros de las instituciones de emergencia también graban, tiran fotos y hacen, Ujú. cuando deberían estar todos concentrados en esa labor de salvar vidas. El tiempo que se pierde es vida que se pierde. Son más angustiantes porque quedan atrapadas en escombros. Hay que desatraparlos, hay que rescatarlos y eso lo hace más difícil la labor. Pero también si vemos el entorno por las cámaras de televisión que han llegado allí, y no es ahí nada más, cuando fueron los colapsos en La Vega, cuando el caso de San Cristóbal, es en sentido general, es que no nos hemos organizado, no hay un sistema para manejar el trauma de manera coordinada. Y las personas, obviamente, que en vez de colaborar, lo que hacen es estorbar. Eso es lamentable que sea así. Hemos avanzado, pero no lo suficiente como para manejar una situación que es el colapso de un edificio, que no lo debemos minimizar, pero imagínense si fuese una situación de un terremoto, que fueran 5, 6, 10 colapsos simultáneos. Sí. ¿Qué pasaría entonces? Yo entiendo que si fuese una torre de gran magnitud, ¿qué Ujú. pasaría entonces? Porque
nos falta avanzar en ese sentido. El tránsito no colabora con nada, esas horas pico de la mañana han creado suma dificultad para el desplazamiento de los vehículos de emergencia y entonces eso hace también mucho más difícil la situación. Aparte de que comienzan a llegar a hospitales que ya tienen previamente situaciones de congestionamiento y aparte de eso los hospitales en su gran mayoría no tienen tampoco estructurado los planes de manejo de víctimas en masa, protocolos para manejar víctimas en masa, de manera que te llegan 5 o 6 pacientes simultáneos en un hospital y te colapsa también la sala de emergencia del hospital porque no tienen diseñado ese protocolo de manejo de víctimas en masa. Entonces, esto es una cadena. Los sistemas de respuesta al trauma deben ser y deben englobar todo esto desde la escena, el rescate, la zona de estabilización, de clasificación, de transporte, de llegar al hospital y de darle continuidad en el hospital a esa situación. Eso es lamentable, pero nos falta todavía avanzar mucho en ese sentido. Esperemos que nos centremos realmente en esto para no seguir contando muertos. O sea, doctor Franklin, entonces por lo que usted está señalando, aunque hemos tenido eventos de diferentes magnitudes en el país, todavía parece que no hemos aprendido de esas situaciones y todavía hay valga la redundancia, muchos aspectos que deberían ya estar trabajados y protocolizados para cuando ocurran nuevos eventos. Esperamos que por la magnitud de este evento entonces pues vayamos aprendiendo y entonces hagamos lo que tenemos que hacer para cuando ocurra un evento próximo estemos en mejores condiciones. Entonces, una cosa que quería llamar la atención, usted hacía referencia al caos inicial que se genera y que lo generamos o lo genera la propia población circundante, digamos, que comienzan a llegar, etcétera. Entonces hay que hacer un esfuerzo, por lo que usted señala, de sensibilización y formación de la población para cuando ocurran eventos de esta naturaleza. ¿A quién le correspondería estar haciendo esa labor educativa para que cuando ocurran estos eventos las personas estén preparadas en el ABC de lo que habría que hacer cuando ocurran? Mira, los sistemas de emergencia son todos responsabilidad del Estado. La organización debe ser, y la orientación, y la organización y la respuesta es una responsabilidad del Estado. Obviamente que la educación es importante porque las personas actúan como primeros respondientes y actúan en función de su capacidad. Y el que no tiene capacidad de ir a atender, a ayudar, pues entonces no obstaculiza. Pero a quien le corresponde, hay una Comisión Nacional de Emergencia, hay un Centro de Operaciones de Emergencia y hay un Sistema Nacional de Emergencia. Tienen que articularse todas esas entidades con la finalidad no de buscar protagonismo, sino de aunar esfuerzos para articular un verdadero sistema de manejo de trauma y de emergencia en sentido general, no solo de trauma, pero en este caso que es trauma, que estamos hablando, un evento que generó víctimas en masa de trauma. En ese sentido debe articularse mejor todas estas instituciones y el Estado debe diseñar políticas públicas para articular todo esto. Desde la educación que debe iniciar, la educación inicial de las escuelas hasta las universidades, que las personas sepan cómo actuar, qué hacer. Y si bien es cierto que por naturaleza esos primeros minutos de un evento de esa naturaleza o de cualquier otro, que se crea y el caos y demás, pero tan pronto comienzan a llegar las instituciones de emergencia y las autoridades, debe verse la respuesta de un escenario mejor organizado y una respuesta mejor coordinada y una respuesta más efectiva y activar todo el sistema para que puedan salvar vidas. Y entonces comienza desorganizado y eso sigue todo el tiempo desorganizado. Así no puede ser. ¿Me entiendes? A eso es que nos referimos. O sea que la desorganización puede también provocar daño adicional al evento de la tragedia. Claro, le llamamos el segundo desastre.
El segundo desastre es el que viene después del desastre, viene el segundo, con la desorganización, la improvisación, la falta de articulación, de coordinación, etcétera, etcétera. Bien, ¿y cuál sería el papel, a propósito de que usted es un académico, yo también pertenecemos a la Universidad Autónoma de Santo Domingo? ¿Cuál sería el papel de las universidades, porque tenemos un sistema de educación superior, para el tema del trabajo de esa, digamos, inducción, formación de la ciudadanía en sentido general, para que actúe como primer respondiente cuando se enfrente a una situación de esta naturaleza? Sí, la academia juega un papel importante porque ahí es que está el personal llamado a crear también conciencia desde el punto de vista del accionar del ciudadano en momentos de situaciones de emergencia y de desastre. Un paso importante, la academia juega un punto importante también, pero las academias son parte también del Estado, sobre todo la academia, la Universidad Autónoma, que es la Universidad del Estado, es parte también del Estado. Cuando yo hablo del Estado, no hablo del gobierno solamente, es del Estado. Y en ese sentido, entonces, la educación superior debe también aportar a esos planes de regularizar, organizar y dinamizar los sistemas de respuesta a emergencia y trauma. Los académicos desde el ámbito de la emergencia, de la salud, y no solo en eso, también desde el área de la comunicación, desde el área de otras áreas del saber, debe también aportar su granito de arena, porque muchos de esos jóvenes que están también ahí como parte del público son universitarios y no tienen ninguna orientación en ese sentido, de ser un primer respondiente, que es el ciudadano en capacidad de colaborar y aportar en una situación de emergencia o de desastre. La academia y la educación inicial deben jugar un papel importante. El Ministerio de Educación también debe jugar un papel importante, porque eso se debe enseñar desde las escuelas. Eso debe ser parte de la currícula de la educación formal del país. Cómo ser un buen ciudadano, cómo estar preparados en primeros auxilios, estar preparados en reanimación cardiopulmonar, estar preparados en emergencia, planes familiares de emergencia, planes institucionales de emergencia, planes hospitalarios de emergencia, plan nacional de emergencia, planes regionales, locales, municipales, todo debe estar planificado. Y en ese sentido, ahí también la educación formal juega un papel importante. Claro, muy agradecidos, doctor Sí, Franklin Gómez. a sus órdenes, Lee, a sus órdenes, y siempre esperemos que la situación vaya mejorando y que podamos dar respuesta y salvar vidas realmente, que es la misión de todos. Y sobre todo aprender para prepararnos mejor para situaciones de esa naturaleza en los próximos años. Así mismo, así es. Bueno, pues a sus órdenes y pasen buen día. Muchísimas gracias, doctor Franklin Gómez, emergenciólogo, conversando con nosotros en este martes 8 de abril a propósito de la tragedia que nos despertó esta mañana con toda esta información y todo este luto que la sociedad dominicana pues se mantiene consternada aún. Actualizando las informaciones con relación a las personas que han sido trasladadas, en el caso de los que han llegado al Hospital Traumatológico Ney Arias Lora, pues hablan de que tienen un pronóstico reservado. Al menos 22 pacientes con diferentes traumas tras el colapso han sido ingresados en este hospital, según lo informó el director del centro hospitalario, el doctor Julio Landrón, y dice que quienes han sufrido diversos traumas, al menos 4 de ellos se encuentran en procesos quirúrgicos y los demás se les está dando seguimiento en la unidad de cuidados intensivos. Hay algunas informaciones, por ejemplo, el hospital Homs en Santiago, pues se ha puesto a la disposición para poder realizar traslado aéreo y han puesto también a disposición sus recursos médicos para los afectados de esta tragedia. Mediante un comunicado de prensa, la entidad puso a disposición de los pacientes, familiares y autoridades competentes todos sus recursos humanos, profesionales y tecnológicos, al tiempo que reiteraron la disponibilidad de su helipuerto
para poder facilitar el traslado aéreo de pacientes que así lo requieran para ser atendidos en su hospital. En cuanto al gobierno, pues han elaborado un comunicado oficial en donde hablan a la ciudadanía tras el colapso de la estructura física de este reconocido local de diversión nocturna y se mantienen desplegando todos los recursos necesarios para atender esta emergencia con mayor eficiencia y sentido humano. Hasta el momento hablan de que se han realizado unos 138 traslados a diferentes centros de salud, tanto públicos como privados, donde las personas rescatadas están recibiendo atención médica especializada. Las labores de búsqueda, rescate y salvamento continúan de manera ininterrumpida bajo la coordinación del Centro de Operaciones de Emergencias, el COE, dirigido por el general Juan Manuel Méndez. En el lugar se encuentran trabajando efectivos de más de 22 instituciones públicas organizados en turnos de 2 horas, además de voluntarios con el apoyo de más de 150 ambulancias para el traslado de heridos y equipos pesados de todas las categorías con el objetivo de poder localizar y rescatar a las personas que aún se encuentran bajo los escombros. De igual manera, se está ofreciendo apoyo psicosocial en el área a los familiares de las víctimas y personas afectadas. El gobierno reitera su compromiso absoluto con la protección de cada vida humana y agradece la entrega de todos los cuerpos de emergencia que con valentía y profesionalismo pues están enfrentando esta difícil situación. Hacen un llamado a toda la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de las fuentes oficiales, especialmente las redes sociales del COE y de las instituciones involucradas en esta emergencia. Asimismo, pues reiteran la invitación a todas las personas que estén en capacidad de donar sangre a acudir a la sede del Hemocentro Nacional, el parqueo de la Dirección General de Aduanas y en el Centro Olímpico, donde su colaboración puede marcar una diferencia. En ese sentido, a las personas que se les está haciendo el llamado a donar, hay algunos requisitos para ello, dentro de los cuales está el tener entre 18 y 65 años de edad, pesar 110 libras o más, haber pasado 6 meses desde su último tatuaje o piercing y estar en un perfecto estado de salud para que la gente lo pueda tener en cuenta a la hora de acercarse a estos bancos de sangre a hacer sus donaciones. Importante, sí, esos criterios de selección para el tema de la donación. La sangre es el insumo más importante en situaciones como esta, de este tipo de tragedia, donde se presentan situaciones masivas. Hemos escuchado las palabras del doctor Franklin, experto en el tema de emergenciología y de manejos de desastres, y vemos que todavía hay algunos aspectos que en esa, digamos, dinámica que como él la expresó, pues todavía tenemos como sociedad que trabajar algunos aspectos. Entonces, quisiera resaltar el tema de la inducción o la formación para ser primer respondiente. O sea, todos los ciudadanos, por lo que expresa el profesor Franklin, deberemos estar en capacidad de cuando estemos en alguna situación como la que estamos viviendo hoy en día, podamos hacer lo que haya que hacer en el momento justo antes de que lleguen las autoridades competentes, y luego que lleguen las autoridades competentes se deja que las autoridades actúen para evitar ese primer caos que señalaba el doctor Franklin. De manera que entonces ahí tenemos, digamos, un espacio de una posibilidad de mejora, y ahí tienen un papel muy importante todo lo que tiene que ver el Sistema Nacional de Educación Superior y el Sistema Nacional de Preuniversitaria y la formación básica, porque somos todos los ciudadanos que podemos estar en un evento de esa naturaleza o peor, y entonces tenemos que tener unos mínimos de qué hacer cuando se presenten situaciones como esta. Pero él también agregaba el tema de que a nivel local, a nivel municipal, también deberíamos tener ese tipo de formación y tener inclusive planes de respuesta de qué hacer frente a estas situaciones, porque nosotros somos una isla y vivimos en un riesgo permanente
de que podamos tener situaciones de terremotos, etcétera. Entonces tenemos que estar preparados. Este es el tipo de evento. Lo único que viene, además de la tragedia que genera, es a demostrar que todavía tenemos algunos procesos que tenemos que trabajar para mejorar el nivel de respuesta ante situaciones de catástrofe. Y ahí entonces el Ministerio de Educación Superior creo que tiene una alta responsabilidad para que a través de las diferentes universidades pueda aportar recursos, porque todo esto implica recursos, para que las universidades puedan entonces diseñar planes de formación a nivel nacional de formación de ciudadanos como primer respondiente. Es un tema que lo dejamos aquí sobre la mesa como una sugerencia, recomendación a partir de esta experiencia. Cada una de las situaciones que se dan en las sociedades se aprenden, tiene que haber un aprendizaje, además de todos los eventos adversos que ocurren, pero tiene que haber siempre un aprendizaje para cuando ocurran situaciones como esta en el futuro, estemos mejor preparados. Así es, varias figuras, funcionarios, pues han estado al pendiente, han expresado sus condolencias a las víctimas y su consternación ante esta tragedia que trae luto a la sociedad dominicana. Entre ellos, pues, el presidente Luis Abinader, que lo hemos visto desde las primeras horas ahí presente y dando seguimiento a toda la operación de rescate que se está realizando. También el expresidente de la República, Leonel Fernández, pues ha hablado de lo consternado que se siente ante esta situación. El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Johnny Pujols, también pues ha expresado al respecto. David Collado, Carolina Mejía y también pues recientemente se ha expresado el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, quien además de mostrar su consternación ante este hecho, pues también está haciendo un llamado a la población de evitar estar o acudir al área en donde ocurrió el derrumbe, porque entonces eso obstaculiza lo que hablamos anteriormente. A veces somos más curiosos que colaboradores en una situación tan trágica como esta. Y si no es necesario que usted esté en las proximidades de donde ocurrió esta tragedia, pues evítelo. Y lo que decía el doctor Montero anteriormente, de si usted va en las vías y siente que viene desplazándose una ambulancia, ceda el paso porque puede venir ahí una víctima que necesita atención urgente. Si usted obstaculiza el paso, pues está obstaculizando esa atención oportuna que requiere esa persona para poder garantizar su vida. Así que es importante que como ciudadanos, pues lo que nos toca hacer, podamos hacer lo que es pues ser prudentes, ser conscientes y aportar de la manera que tengamos a la mano. Sí, muy, muy importante. Y yo quisiera retomar un tema que ayer, que era el día, conmemoraba el Día Mundial de la Salud. Estuve participando en un evento con una de un grupo de sociedad civil, y uno de los reclamos que estaba haciendo este grupo era el tema del aumento de la inversión en salud. Ujú. Cuando vemos situaciones como estas, es que nosotros vemos el valor que tiene que una sociedad tenga el tema de la inversión en salud como parte de sus prioridades. Y nosotros, la verdad que hemos sido muy tímidos, muy parcos en el tema de aumentar la inversión en salud, y apenas seguimos teniendo una de las inversiones más bajas a nivel de la región, 1.8 del Producto Interno Bruto se invierte en salud. Entonces fíjense cómo la mayoría de la infraestructura pública es la que está dando respuesta a este tipo de eventos. Ujú. Fíjense como decía el profesor Franklin, que el tema de la respuesta a este tipo de eventos es una responsabilidad del Estado. Y cuando él habla del Estado, habla de toda la sociedad, incluyendo el gobierno. Entonces tenemos que ver cómo nosotros de alguna manera comenzamos a pensar seriamente en planes de cómo vamos a ir aumentando la inversión en salud, que no es un gasto, es inversión. Entonces fíjense que decía el profesor Franklin del tema de que cuando llegan de golpe y porrazo 5, 6, 7, 8 personas con algún nivel de trauma, al final terminan desestabilizando lo que ya está ocurriendo regularmente en la rutina de las emergencias. Por lo tanto, dicen los organismos internacionales
y los parámetros de organización de los hospitales y clínicas, que tienen que haber siempre en los hospitales y en la clínica una especie de reserva de infraestructura para cuando ocurran eventos de esta naturaleza poder tener capacidad de respuesta. Pero resulta y viene a ser que esa reserva tiene que estar ahí en términos de cama, recursos humanos, tecnología, etcétera, tiene un costo. O sea, y entonces eso significa que yo tengo que estar preparado para algo que puede ocurrir que no sé si va a ocurrir. Y por eso en el tema de la salud y los expertos en economía de la salud, pues hablan del tema, de ese valor que tiene la salud y que requiere inversión, pero que es una inversión que está, digamos, en pausa. Pero hay que tenerla ahí porque cuando ocurren eventos de esta naturaleza hay que tener un nivel de respuesta. Si Claro. no lo tenemos, entonces tenemos más desastres y más eventos adversos si no tenemos capacidad de respuesta. Entonces el llamado es para que tragedias como esta sirvan para que sigamos pensando en cómo vamos a buscar los recursos para seguir fortaleciendo nuestro sistema de salud y que cuando se den situaciones como esta tengamos una mejor capacidad de respuesta. La Junta Central Electoral pone a disposición su plataforma para poder ayudar a identificar las víctimas de esta tragedia. Pues con esto buscan, con esta colaboración entre la Junta Central Electoral y el INACIP, acelerar el proceso de identificación en este momento, que resulta un momento de mucha angustia y desesperación para las familias afectadas por esta tragedia y que ha consternado a toda la sociedad dominicana. Según informaciones oficiales, los cuerpos rescatados han sido trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, donde se les están tomando las huellas dactilares como parte del protocolo de identificación, gracias a que la Junta Central Electoral cuenta con registros biométricos de los ciudadanos y esto podría pues ayudar a identificar a las personas que han sido reportadas como fallecidas. El director del Centro de Operaciones de Emergencias, Juan Manuel Méndez, ha confirmado y lo que decíamos al inicio, hasta el momento, pues hay 27 personas que han fallecido y 134 personas heridas, que vamos a recordar ya finalizando el programa del día de hoy cuáles son los hospitales a los cuales se han estado trasladando las víctimas de esta tragedia. Está el hospital Marcelino Vélez, el Centro Médico UCE, la Clínica Abel González, el Centro Médico Moderno, el Hospital Moscoso Puello, el Hospital Ney Arias Lora, el Hospital Darío Contreras, la Plaza de la Salud también han sido trasladados algunos pacientes allí. Y bueno, estar pendientes, como decíamos, a cuentas oficiales. Usted puede seguir la cuenta de RCC Noticias, ahí se están actualizando todas las informaciones que se van obteniendo de esta situación, también a la cuenta del Centro de Operaciones de Emergencia para que usted pueda pues estar al tanto de lo que ocurre con informaciones certeras y recapitular, doctor, la importancia de lo que podemos hacer nosotros como ciudadanos en esta situación tan lamentable, el aporte que podemos hacer, cómo debemos comportarnos, evitar la difusión, lo repetimos, lo reiteramos, de contenido en donde se vulnere la dignidad de las víctimas, contenido que pueda afectar a las familias, evite ser portavoz de esto y también pues si está en condiciones óptimas para donar, pues que se acerque a los diferentes lugares en donde se han colocado estas unidades para recolección de sangre por parte del Hemocentro Nacional para poder contar con las unidades correspondientes que se van a necesitar en este momento donde hay tantas personas heridas que van a requerir donación de sangre. Sí, muy importante también evitar la circulación. Si usted no tiene que salir a hacer nada, quédese en su casa. Sobre todo porque cuanto más, digamos, despejadas tengamos las calles y avenidas, pues eso permitirá un desplazamiento mayor del tema de las ambulancias. Si escucha la sirena de la ambulancia, por favor, téngase, hágase a un lado, de manera que pueda agilizar la movilidad de este vehículo que de seguro que llevará a alguna persona afectada por el evento que ocurrió esta madrugada. Reiteramos nuestro sentimiento de solidaridad
compasión para las personas afectadas que estaban allí en una situación de disfrutando de la vida y finalmente le llegó esta tragedia. Y por supuesto a los familiares que no se olviden de que cuando ocurren pérdidas de esta naturaleza que son no esperadas, pues tenemos que buscar también ayuda para mitigar el duelo, no dejar de buscar ayuda profesional si la necesitamos. Y entonces es muy importante que estemos pendientes de estos aspectos. Así mismo es reiterar nuestras condolencias a las personas que han perdido a sus familiares en esta tragedia. Orar para que sigamos pues reconociendo personas que se encuentren aún con vida y que puedan ser rescatadas a tiempo, puedan recibir la atención médica del lugar y que no sigamos contando fallecidos en esta tragedia que ha traído tanto luto a la población dominicana. Siga en sintonía con las emisoras del grupo RCC Media para que pueda tener información veraz de lo que va ocurriendo. También las redes sociales del Centro de Operaciones de Emergencia y repetimos, no sea portavoz de informaciones que no vengan de fuentes certeras para evitar entonces causar más caos y consternación en el pueblo dominicano. Así terminamos esta entrega del día de hoy, una entrega que pues nos ha dolido mucho realizar, pero que estamos en la responsabilidad de al pueblo dominicano poder informarles sobre lo que ocurre. Será hasta mañana cuando nos reencontremos aquí en Cátedra Médica.